Bendiciones, una vez más llega hasta ustedes su espacio Interactuando. Queremos darle continuidad a nuestra serie de temas de actualidad, no sin antes saludar y agradecer a toda nuestra audiencia por el regalo de su preferencia y también por todo su respaldo. No podríamos hablar de temas actuales sin incluir aquellas necesidades y aquellos efectos, ¿verdad? Que sí, que inciden en todo lo que tiene que ver con las emergencias humanitarias que todos los días vemos en aumento. No podemos hablar de temas de actualidad sin hablar de las consecuencias, por ejemplo, de una reciente pandemia, sin las consecuencias de los cambios climáticos, igualmente la mala economía global y todos los flagelos que estamos viendo, como lo son el hambre, la delincuencia, la violencia, la pobreza, en fin. La pregunta a todo esto sería entonces, ¿cómo fue que perdimos el mapa que nos guiaba y cómo también nosotros llegamos hasta aquí? Para responder entonces estas preguntas, nosotros tenemos un invitado que sé que muchos de ustedes conocen. Nosotros pensábamos que los estábamos viendo desde pequeñito, no hace tanto tiempo, porque él realmente no es una persona mayor. Lo que sí comenzó muy temprano el ministerio y a ser visualizado en la televisión y posteriormente en las redes por todas sus características. Pastor titular de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, Bíblica. Bíblica de Fe, teólogo, escritor del libro ¿Quién secuestró el Evangelio? Como ya dije, más de 20 años en el ministerio. Damos la bienvenida al pastor Víctor Medina. Un aplauso, señores, por Dios. Gracias por la oportunidad. No sé, me atacó una tos repentina. Tranquilo, eso pasa. Pero me disculpo de antemano con la audiencia. Si me ven toser, bueno, excúsenme, no es el COVID. Además, ya... el clima conspira. Sí, sí. Bueno, pero es un gusto estar aquí, chicos. Qué bueno. Gracias por considerarme para compartir con ustedes. Me siento honrado y, bueno, contento de poder aportar en este debate. Yo vi algunos cortes que ustedes hacen, Sí. algunos comentarios y me parece fabuloso. Tú sabes que hablando de la televisión y de todas esas cosas antes, era muy complicado. De hecho, había un gran factor, no en el campo de nosotros los creyentes, pero voy a utilizar un término más común, había un gran factor de suerte para usted colarse o de cuñas, para usted colarse en un medio. ¿Fue su caso? No. De hecho, bueno, vamos a cambiar la palabra suerte por la palabra propósito de Dios, lo que Sí. fuera. Porque yo no vengo ni de ser hijo de un pastor, ni de ser una figura hija de alguien de la televisión. Y coyunturalmente las cosas fueron pasando. O sí, el pastor Plur de hace años me dio la oportunidad de él y Fernando Báez, que en paz descanse. Fernando, uno de los productores más grandes que ha tenido la República Dominicana. Fernando producía aquí lo que era el programa Tú Puedes, que era un aliado de Club 700, y me dieron, Plur de una vez me dice, mira, cerca del 2001, 2002, por ahí, esa fecha, me da 2 minutos, recuerdo como ahora, frente a una cámara, y yo, estaban él y Fernando Báez, cuál de los dos más imponentes. Y era mi primera vez frente a una cámara, y yo me paré y ni me acuerdo, yo creo, y se me hicieron los 2 minutos más largos de la historia. Y de ahí me asignan el espacio de Tú Puedes Juvenil, y bueno, ya el resto es historia. Un día me llaman, de Conectados, por cierto, Sí. porque me veían, en el, para mí, el peor programa que nosotros producíamos era Tú Puedes Sin Luces. Lo hacíamos ya en la oficina del Club 700, pero bueno, era una oportunidad, y salí en Teleantillas a Sí. medianoche ya. Dios. Decir, ¿quién ve televisión a esta hora? Al menos que no sea pornografía o algo así, en esa época. Sí. Yo, bueno, le arruino el momento a todo el que esté haciendo zapping, perdón, con el control. Punto es que me llaman, y así se fueron abriendo las oportunidades, cuando Dios tiene una puerta. Y hoy, con la democratización que trajeron las redes sociales, hoy tenemos espacios como estos, donde usted lo que Sí. tiene es que armarse, obviamente, de un buen estudio como este y de la voluntad de salir. Así que
creo que hoy hay más oportunidad de comunicar con más efectividad, no solo lo correcto, sino también lo que cada quien piensa que creo que es válido. Y Así sobre que todo gracias. tenemos recursos como usted que son accesibles incluso, más cuando se trata de un equipo como este que lo que busca es fomentar el estudio de la palabra del Señor. Así Bueno, es. gracias, solo diré gracias. No, gracias a usted. Así es, pastor. Yo lo escucho desde conectado, ahí fue que comenzamos a escucharle y siempre admiraba que lo que venimos de una línea cristiana, lo veíamos usted en diferentes espacios, que era como la voz cantante, quien representaba, ¿verdad?, los valores y los principios del Señor. Así que para nosotros es una gran bendición tenerle aquí en este espacio. Escúchame, Antonio, que dicho sea de paso, que no era tan común también tampoco ver personas cristianas Claro, jóvenes, claro. Sobre jóvenes todo que, tan con el que uno joven se identificara con algún y con comentario. tanto conocimiento y hablar con tanta propiedad. O sea, ¿con quién no lo hemos visto debatir? Definitivamente. Con ¿Sabe que muchísimas ver al personas. pastor hoy con nosotros y él decir que no viene de una familia pues con una línea cristiana de prominencia en los medios? Es como ver, Dios te orquestó y te preparó para ese tiempo. Es como que Dios te tenía escondido. Esa vasija que hace el alfarero, que él la esconde o la guarda para un momento especial. Y yo creo que para este tiempo especial, pues Dios lo saca a la luz para hacer brillar su gloria a través Así de es. usted. Así es. Amén. Yo creo, o sea, lo creo y lo digo con mucho temor y respeto porque no me considero especial ni me considero alguien que está al margen de la normalidad de cualquier humano. O sea, por eso lo digo con una humildad genuina en ese sentido de que hay gente que le tocan algunas cosas, a mí me tocó esta. De hecho, Flerida, que ese es tu nombre Sí, correcto, sí. me decía que ahora en todos los podcasts y todas estas cosas de medios seculares muy Quieren trascendentales, tener al pastor Víctor Medina. pero es algo que yo no ando buscando y no lo digo. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento, en la inmadurez, yo recuerdo que nosotros teníamos una pugna, Moisés y yo, de cuál era el que más estaba en los medios en esa época. Éramos jóvenes, muchachos, que tú no puedes pedirle tanta madurez a una persona, por más que sea, hay una competencia Sí, interna sí. Ujú. de carácter, en forjación y bueno, cosas que uno asume que son importantes en ese momento. Mira, cuando una gente me paraba y me pedía un autógrafo, yo creía que yo era una superestrella tipo Luis Miguel y al final que yo me tenía que montar en mi carro público, decía, tú sabes que esta es la realidad, Sí. no porque fuera mala, para nada. Yo también, o sea, a mí me ha ido muy bien en materia económica, con mis negocios y demás, pero no siempre fue así. O sea, una cosa es lo que la pantalla exhibe, Ujú. ¿verdad? Que mucha gente ve y compra eso. Y otra cosa es la realidad. Uno busca muchas cosas. Hoy yo prefiero quedarme en mi oficina leyendo un buen libro, en mi iglesia, en mi oficina de negocios, haciendo dinero. Pero te lo digo porque quizás ahora lo que antes fue un gran anhelo de exhibirse se convirtió en una gran Sí, responsabilidad, señor. donde ya con la madurez del tiempo, fíjate que ustedes me escriben y yo recuerdo que hace muchos años le dije al Señor, en esa época donde yo no era ni pastor de jóvenes, antes de empezar formalmente, que me invitaron a mi primera célula a predicar. Yo creo que yo no olvido lo que fue mi primer sermón dentro de una actividad y lo que fue esa célula. Y yo le dije, Señor, mira, donde quiera que me inviten, yo iré. Pero yo no tenía la más remota idea de que yo iba a tener una carrera con cierta trascendencia y cierta Sí. prominencia y cierta demanda, porque esa era una pasión. Y yo puse, donde me inviten, nunca cobraré. Y puedo decir que de las cosas pocas que yo he podido cumplir a cabalidad, ha sido Ha esa. sido esa. Interesante. Ha sido esa, pero a veces llegando a lugares muchos años atrás, con el combustible contado, llegando a Asua, Ujú. llegando aquí, llegando allá, sin saber qué iba a pasar. Pero son trayectos, entonces aquello que fue un impulso, un deseo, se convirtió en una responsabilidad y es la que nos trae hoy aquí, hoy a Sí, grabar sí, con sí, ustedes sí. un sábado donde quisiéramos estar Definitivamente. A mí descansando de me actividad. sorprendió Así es. bastante la facilidad, lo accesible que usted fue a nuestra invitación, Siempre porque es así. eh,
hacemos invitaciones y a veces ni siquiera nos responden. Sin embargo, entiendo que son cosas de las que hemos ido perdiendo también, eso de lo que usted hablaba, de esa disposición de ir y hacer y llevar aquello para lo que Dios nos ha puesto gracia. Lo que pasa es que si te escriben del edificio rojo o si te escribe la gente de Fogarata o Sí, cualquiera de sí, esos sí. programas, la gente es muy accesible. Ujú. Y hay que pasar su centro. Y yo creo mucho en que todos nosotros ante Dios somos exactamente igual. Y hoy Así ustedes es. están aquí, quizás empezando un proyecto, mañana ustedes no saben dónde Dios los va a llevar. Aristóteles dijo algo muy importante, dijo, mira, ten mucho cuidado cuando tú vayas subiendo una montaña a quien Ujú. tú pisas, porque cuando te toque bajar, puede que te encuentres a las Con esas personas mismas personas. a las que pisaste. La vida es eso. Yo te puedo mostrar 10 años atrás quién fue el director del Banco Mundial, o 10 años atrás quién fue el director del Fondo Monetario Internacional, y así sucesivamente. Y son personas no relevantes hoy, pero en su En momento lo su fueron. momento, Así es. claro. Entonces, cada uno de nosotros tiene una transición en la vida, tiene su prime, tiene su época, tiene su momentum. Y hay que tener mucho cuidado porque las épocas pasan. Yo me juntaba con mi amigo Fausto Liriano, que seguro ustedes lo conocen también, y hablábamos de eso. Bueno, ya nos pusimos viejos, relajamos mucho con eso porque nosotros venimos de hacer todo eso y un poco más, de las concentraciones de jóvenes, todo eso que hoy se hace, que yo lo veo Sí. buenísimo, lo que los chicos hacen de Somos Uno, todo eso. Nosotros fuimos básicamente pioneros en muchas de esas cosas aquí, rompiendo el molde del denominacionalismo y Ujú. rompiendo el molde del conciliarismo. O sea, nosotros fuimos las personas que le dijimos de forma muy atrevida a las iglesias de Dios y a las asambleas de Dios, vengan, dejen eso, vamos a juntarnos, vamos a hacer una actitud. Tenemos la primera vigilia nacional de jóvenes. Yo recuerdo que hicimos eso. Edgar hizo entonces después el 777, que fue en la Plaza de la Ujú. Bandera, que fue uno de los eventos más masivos Ujú. fuera de lo que es la batalla de la fe y cosas así, Sí. orientado a no solo jóvenes, pero fueron jóvenes o fuimos los que participamos. Después en el 2008 yo hice lo que fue Estruendo en los Cielos, que fue la caminata desde el Parque Independencia que terminó en la Plaza España, llena. O sea, ahí habían probablemente más de 20 o 30.000 personas, que yo no sé de dónde salieron. Em, o sea, nosotros hicimos y deshicimos y brincamos y tornamos y viramos. El tema está en que hay que aprender a entender cuándo toca usted Sí. ponerse a un lado, pasar el batón, también evolucionar. O sea, hay cosas que ya a uno no le lucen. O sea, a esta altura nos lucen otras, Sí, ¿verdad? Así Y sí. hay otras que es. le lucen a otros. Y, Así. y, y los que vienen atrás, este muchacho Félix, Feliz Aquino. aquí nos grabamos algo esta semana. Y ellos fueron los que, como que ese grupo, los que de una forma u otra se colaron Ujú. y como Fares, ¿verdad? Sí, Se metieron ahí, ese grupo, los de Poncianín, esa gente que, sí. líderes trascendentes de jóvenes hoy, interdenominacionales, que pues cruzaron. Pero ya yo le digo a ellos, mira, ya, o sea, ahora viene un grupo detrás de ustedes. Yo no sé cuál es, no lo conozco, pero es un reloj, o sea, es un tiempo. Y la Biblia lo dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, Pero todo. seguiremos Definitivamente. necesitando a personas como usted que nos den su asesoría, ¿verdad? Y su veteranía, Así es. precisamente para temas como lo que tenemos hoy. Bueno, para este tiempo, como decía Esther, entonces sí, como decía mi hermano, Amén. Cristian, como decía Cristian, ahí cada quien se va colocando. Ya yo sé lo que a mí me toca y aunque yo tenga 80 o 90 años, pues todavía uno puede aportar desde el conocimiento. Pero hay cosas que biológicamente Dios le ha puesto un coto, ¿verdad? O sea, hay una época para usted tener hijos y así sucesivamente. Así que no sé si quieren, Bien. podemos hablar de ministerio, de jóvenes, de lo que ustedes quieran, Vamos podemos a hablar. invitarle en otra ocasión Sí, también yo para creo que hablar sobre sí, que esos va a temas. tener que volver por aquí el Pastor, pastor. siguiendo la secuencia, el tema que nos envuelve en el día de hoy, crisis de valores, quisiéramos preguntarle, ¿existe en la actualidad para usted una crisis de valores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos frente al vértice o al quiebre más bien de una sociedad que viene de una sacralización. Y me voy a permitir entrar en algunos detalles históricos aburridos, pero son Necesarios, importantes claro. contextualizarlos. En Latinoamérica, hablemos de
de lo que va a ser el proceso de conquista. El 1492, tú vas a ver la Niña, la Pinta y la Santa María llegan aquí sin saber hacia dónde iban. De hecho, Colón nunca supo, siempre pensó que llegó a las Indias. Vi que en el debate actual uno de los participantes citó ese dato curiosamente de que murió sin saber Ujú. hacia dónde Había llegado. había llegado, que es correcto, es acertado. Y en ese proceso tú vas a ver que aquí en el distrito tenemos allá abajo en la George Washington una estatua, ¿verdad? Una estatua erigida de Fray Antón de Montesinos, ¿verdad? Montesinos allá haciendo ese discurso, el sermón de Adviento, o sea, criticando el duro trato que había hacia los indígenas, sobre todo en nombre de la corona, y no sé si ustedes recordarán las capitulaciones de Santa Fe de los reyes católicos, sobre todo de Isabel. ¿Qué sucede? Ese proceso de Inquisición creó una sociedad sacra. Sacra en el sentido de que estos indios que tenían sus dioses, que tenían sus pensamientos, que tenían sus culturas, de repente tú vas a tener a indios que por opresión y por obligación van a comprometer por supervivencia sus creencias. Eso te indica a ti de que no hubo un proceso de conversión genuino, probablemente, yo no soy el Espíritu Santo, pero hay una lógica básica, Sí. sino más bien un modo que es el modo primario, el modo reptiliano de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central de supervivencia. Y ellos acceden, había una figura que se llamaban las encomiendas. Y ellos acceden a esto y tú te das cuenta de que va a pasar el siglo XV, que fue donde se da, ¿verdad? A finales ya el redescubrimiento, no el descubrimiento, el redescubrimiento. Siglo XVI va a venir el proceso de la reforma. Con la reforma va a venir la revolución científica, va a venir la revolución literaria y va a venir una revolución financiera. Eventualmente, más adelante, va a venir entonces la revolución industrial. Pero no podemos decir que una cosa vino por la otra. ¿A dónde voy? Tú tienes una sociedad de este lado, de este hemisferio en Occidente, que se va a cocinar desde el siglo XV hasta la actualidad. O sea, contemos, siglo XV al siglo XXI, tú tienes prácticamente 6 siglos en lo que respecta a este hemisferio. Han pasado muchas cosas interesantes y trascendentes. Siglo XVII, XVIII y XIX, tú vas a ver la emancipación de las Indias de la corona de España. Y es curioso de que la tasa de alfabetización de nosotros en ese tiempo era o rondaba un 10%. En España era igual, o sea, no tiene que ver con que eran indígenas. Tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la crisis de valores? Bueno, tú tienes una sociedad que ha ido despertando a su realidad. ¿Por qué? Porque no ha tenido tal convicción. Y me explico, tú vas, yo decía esto recientemente, tú vas donde un brujo hoy, tú te encuentras con el Salmo 23, tú te encuentras con el Salmo 91, tú te encuentras con procesos que se llaman ensalmar a una persona. Sí. ¿De dónde nace eso? De una sociedad mágico-religiosa, ese sincretismo, yo lo he explicado a los chicos de Vivir con Fe, ese sincretismo donde tú tomas de aquí, tomas de allá, es el producto también de lo que es nuestra isla. La confección de ingleses, la convergencia de españoles, la convergencia de franceses, la convergencia de taínos, la convergencia de africanos, la convergencia gradualmente de holandeses. Si tú tienes, este mestizaje es lo que hoy tenemos como República Dominicana. Entonces, crisis de valores, definamos un valor, es una norma axiológica, así Sí. se definiría, que norma tu conducta y tu forma de vivir. Eso viene siendo un valor. Entonces, cuando hablamos de crisis de valor, hay que ver de qué lado se pone la balanza. Para actualizarnos, simplemente tú hablas de homosexualidad hoy en día de manera formal, hablemos así, tú tienes que, para esta sociedad, en la década de los 70 y la década de los 80, con el movimiento hippie, el hagamos el amor y no la guerra, fue crucial y fundamental porque eso le dio un giro. Y fíjate que el mundo, ahí se habla mucho de la transición de la modernidad a la posmodernidad, Sí. el mundo sufrió un golpe muy fuerte. El siglo XX, la gente se queja de este siglo, pero el siglo XX para mí es uno de los peores siglos que ha tenido en la historia. ¿Por qué? Porque irrespectivo a los avances en tecnología, el descubrimiento, bueno, o la accesibilidad al Internet y todos los, llamémosle así, descubrimientos sorprendentes como la penicilina, como una cantidad de cosas importantes, tú tienes que el mundo fracasó, el hombre fracasó, el sentido colectivo del hombre fracasó.
tú vas a tener dos grandes guerras mundiales. Producto de ese colectivismo, el ser humano dijo, ahora voy a vivir para mí. De eso se trata la posmodernidad. Hedonismo, o sea, haz lo que tú quieras, ese pensamiento laissez-faire, individualismo y pluralismo sobre la verdad o subjetividad de la verdad. Entonces, después de allá, tú tienes que se emancipan estos valores y tú vas a tener ahora una sociedad. Después de ahí se escribió un libro en la década de los 80 que se llamó o se llama After the Ball, después de la danza, que era como un compendio para el tema de la comunidad LGBT, que con el tiempo le fueron sumando letras y eso tiene una razón de ser. O sea, LGBTQ, la Q de queer theology, o sea, esa teología que homosexualiza hasta cierto punto la Biblia. O sea, la idea de deconstruir el texto para tú tratar de encajar esto. Ayer, justamente en un programa bastante escuchado de aquí de República Dominicana ahora mismo, me hacían esa pregunta. Dos homosexuales que estaban al lado mío. ¿Tú en tu iglesia no se reciben totalmente? Claro que sí. Ahora, una cosa es usted recibir a alguien y otra cosa es desconocer la verdad teológica al respecto. Yo no puedo cambiar mi mensaje por esto. Si el mensaje te ofende, porque hay que recordar que el evangelio nos ofende a todos. Hay cosas, siempre insisto, hay cosas que a mí no me gustaría que estén escritas en la Biblia. Hay cosas que le gustan a mi carne que ahí dicen que no están bien. Entonces usted tiene dos opciones. O usted obvia eso y hace lo que usted quiere, o usted se somete a eso negándose a usted mismo. Eso es una decisión consciente. Eso no es un tema espiritual. O sea, es un tema consciente que tiene lateralidad espiritual. Bueno, volviendo al punto, tú vas a tener entonces una sociedad que se ha ido colando y formalizando sobre un pensamiento totalmente disruptivo en torno a la sacralización que venimos teniendo desde el siglo XV, desde la conquista o descubrimiento o redescubrimiento de las Indias. ¿Qué es una sociedad sacra? Una sociedad donde todo giraba en torno a los valores cristianos, por ejemplo. Una gente nace hoy todavía en República Dominicana, somos un país eminentemente Creyente, cristiano, creyente, o sí. sea, un predominio altísimo del catolicismo, pero que eso no tiene mucho sentido a la hora o sea, el evangélico no sabe exactamente dónde es que está el divorcio de la teología católica y el católico no le importa mucho eso. O sea, al final hay más coincidencias que divergencias. Sí. En el tema social, en el tema teológico es importante prestarle atención a algunos detalles, pero en el tema social tú vas a tener una República Dominicana todavía más apegada a una cantidad de valores. ¿Se representa eso en su conducta, en su accionar? No, porque las estadísticas, mira el censo que salió recientemente, tan controversial el censo, el último censo, pero tú ves los números ahí y República Dominicana todavía preserva más de un 70% de gente que dice que es de fe. Ahora, cuando tú ves la criminalidad, cuando tú ves los robos, cuando tú ves los homicidios, los fratricidios, cuando tú ves la conducta que hay una No discrepancia se corresponde. entre la fe que yo digo y la data y las acciones sociales. ¿Qué pasa? Obviamente que de acuerdo al cristianismo estamos en una crisis de valor. Ahora, ¿es responsable la sociedad de eso exactamente? No. Responsables somos nosotros, hasta cierto punto los creyentes, mi opinión, ojo aquí, Sí. de que nosotros hemos impuesto cosas que ni entendemos ni sabemos explicar. Wow. Temas como que usted, Interesante ese Dios punto. mío. por antonomasía, ¿verdad? O Sí. por ósmosis, tú vas a una iglesia, te conviertes y te dicen eso no está bien y la gente comienza a repetir algo que no le ha dedicado 2 minutos a usted estudiar, si usted está de acuerdo con eso. Y la dogmática protestante del siglo XVI a mí me fascina, aunque yo creo que la Reforma hizo muchas cosas complicadas y peligrosas. Pero la dogmática protestante siempre ha comprendido 3 elementos interesantes. Grudem también lo trata en su libro de teología sistemática. Lo trata como algo de él y creo que eso no es de él, es de la dogmática del protestantismo. Número 1, la noticia. O sea, usted viene, todo cerebro al que usted le toca la puerta le dicen, ¿tú quieres comer pizza, sí o no? Sí. Lo próximo, si no la conoce, lo próximo que debe hacer es que investigar lo que es eso y probarla. Ah, bueno, no me gusta. Si le gusta, la otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con eso? La respuesta era sí o no. Y la tercera era si yo la conozco, si estoy de acuerdo con eso, lo próximo es la práctica. O sea, lo que se conoce en teología como la ortopraxis. Usted puede tener una teología ortodoxa, pero no practicarla. Entonces, al final del día,
tú tienes una sociedad que impone, es una sociedad evangélica, evangelicalista, que impone cosas que no entiende, que no sabe argumentar y que si alguien la cala, Ujú. de repente la misma fe de esa persona tambalea. Y cuando tú repites eso hacia afuera, tú estás repitiendo un concepto que tú no has aprendido, que tú no sabes lo que tú estás hablando. Tú oíste que alguien dijo que tomar alcohol es malo o que es pecado. Y cuando tú te topas en un sitio como esto y tú dices, bueno, ¿cómo nosotros definimos esto? Entonces tú vas a ver una imposición sacralista Así es. y después tú vas a ver una reacción natural de todo aquel que va a explotar. Y nosotros venimos de un mundo extremadamente sacro y pudiéramos entrar en muchísimos detalles históricos desde el Sí. siglo V a la fecha, cómo la sociedad, bueno, desde el siglo V hasta el siglo XIX, vamos a dejarlo ahí, cómo la iglesia cristiana en el mundo dominó y dominó de forma apabullante una cantidad de conceptos, incluso la libertad de expresión, incluso la libertad de opinión que el disidente tiene, porque usted puede ser, o sea, lo que tú no puedes es obligarme a mí a creer lo que tú crees. Ahora yo, Voltaire lo decía, o sea, yo podré no estar de acuerdo contigo, pero defiendo tu derecho hasta la muerte de expresar lo que tú quieres expresar sobre la crisis de valores. Hoy tú tienes una sociedad que clama y dice, no, no, nosotros queremos un presidente homosexual, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo tú le respondes a eso? Y si tú lo vas a argumentar desde el punto de vista de lo que es la presión internacional, que son olas, tú tienes solo que ver el tema del aborto. Cómo eso ha generado un tema impresionante y a la fecha tú te das cuenta de que abortos formales van más de 1.026.000 que se registran en los Estados Unidos, porque tú sabes que ese dato es anónimo si tú no quieres registrar. O sea, que ese dato tiene que ser mucho mayor. Es una cultura de muerte. Ahora, cada caso hay que estudiarlo en particular. O sea, el hecho de que sea pecado, cantidad de gente creyente que está sentada en una iglesia ha cometido un aborto, yo no lo estoy suavizando, estoy diciendo de que debe haber una oportunidad para un diálogo sincero sobre el tema. Mira, es pecado, ¿qué podemos hacer? Tú tienes el tema, mencionaste el tema del homosexualismo. Yo que dirijo un movimiento que se llama La Luz de su Palabra, que la idea es un tour por la República Dominicana. La cantidad de gente que está sentada en una iglesia hoy con pensamientos, mujeres con pensamientos lésbicos y hombres con pensamientos homosexuales, no es un tema de la actualidad, siempre ha sido así. O sea, de hecho, cuando tú estudias la conducta de la Roma de Jesús o de la época de Jesús, era una conducta muchísimo más plebe que la realidad actual. Lo único que la desinformación, como bien dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. Sí. De hecho, un soldado griego practicaba lo que se llama el tetos, o sea, duraba 6 meses en la guerra y tenía que tener obligatoriamente relaciones sexuales con su compañero para que aprendieran a convivir. Y era un juego así mismo, te lo puedo buscar. Ay, Dios mío. Tú hablas, ¿por qué tú crees que Pablo habla de la fornicación constantemente? Bueno, porque para nosotros fornicar es sexo antes o fuera del matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero lo que Pablo apuntaba sobre el tema del fornix es el sexo por prostitución. No estoy diciendo que lo otro esté desfasado. Estoy diciendo de que cuando tú le pones una lupa, ¿qué hacía el hombre romano en esa cultura helenista? ¿O qué hacía el hombre educado bajo esos preceptos? Iba a la Acrópolis, tenía una mujer en la casa, tenía el que podía, porque el otro no tenía ni podía cómo pagarlo, y era los menos, que era como ahora, ¿verdad? La parte alta de la pirámide social, iban a la Acrópolis y alquilaban una prostituta. ¿Para qué? Para tener relaciones. Tenían una mujer en la casa que les cocinaba, que lo que fuera, otra que los acompañaba de viaje, y así tenían una cantidad de mujeres. Y Pablo está diciendo, mira, por eso dice en 1 Timoteo, en el capítulo 3 cuando define a los pastores y diáconos, dice, mira, debe ser marido de una sola mujer. Sí. El tema de la poligamia. O sea, pero bueno, cuando tú hablas de crisis de valores, hoy tú te vas al tema de la emancipación o liberación femenina y tienes que irte a la conferencia del Cairo en el año 1994, cuando comienza a hablarse del derecho de la mujer, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, pero cuando tú te vas a la convención o a la conferencia en el 1995 de Beijing, tú te vas a dar cuenta de que ya esto se convierte con una igualdad forzosa y que desnaturaliza la parte biológica. Te vas a los objetivos del milenio que van a ser dictados en la ciudad de Nueva York y te topas con claramente este tema que lo van a introducir de forma
muy puntual ahí. Te vas al 2010 y te vas, por ejemplo, en República Dominicana, en el 2015, si mal no recuerdo, fíjate qué estaba pasando aquí con el manual de Hablemos, un manual que quería lanzar el otrora ministro Amarante Barret Sí. en contubernio o en asociación con Profamilia. Profamilia tiene un subsidio, una subvención de Planned Parenthood, tenía de cerca de $1 millón. Eso es público, o sea, se puede buscar, pero Planned Parenthood es una organización, es una filial ¿Qué financia? que financia el Todo lo que tiene que aborto ver con el aborto. y una cantidad de cosas. Y cuando tú te vas allá, a quien funda eso, a Margaret Sanger, tú te topas con principios como lo que se conoce como la eugenesia, o lo que Hitler después practicó como la raza aria, que es, por eso tú veías que un niño nacía con ciertas deficiencias cromosómicas o lo que fuera. Ese no cabe aquí, eso es una forma de eugenesia. Tú te topas entonces, 2015, te topas con este tipo de adoctrinamiento, y esa es la palabra que yo quiero usar, es una sociedad que está adoctrinando. Es muy diferente que tú nómadamente tengas algún tipo de emoción o de sentimiento, pero cuando ya te comienzan a decir que eso es algo correcto, que eso es algo normal, y que en las escuelas te comienzan a adoctrinar, ya la guerra se vuelve ideológica. Por eso entonces se introduce el concepto de ideología de género. Tú te vas al Congreso y tú te vas a ver cantidad de instituciones, de organizaciones, George Soros, compañía, financiando tomadores de decisiones para incluir esto en los sistemas académicos. Bandura, que murió hace unos años, Albert Bandura, uno de los ensayos del más famoso se llamó el ensayo del muñeco bobo, que básicamente viene siendo, como dicen los americanos, monkey see, monkey do. O sea, el mono ve y el mono hace, lo que de manera formal se llama la teoría del aprendizaje cognoscitivo social. Un niño, y lo que Bandura hizo fue niños golpeando a otro, o muñeco, por eso el muñeco bobo, y entonces el grupo de niños que veía eso hacía lo mismo y puso a otro grupo frente a un video con niños abrazando al muñeco y el grupo replicó eso. O sea, nuestra sociedad está replicando lo que se les está enseñando y adoctrinando. Ojo aquí, si yo exijo que desde el colegio se saque el tema ideológico, tenemos que estar preparados para que a nosotros se nos exija sacar el tema ideológico del aula también. Así es. Y eso es una conversación y discusión que no nos gusta hoy. Nadie quiere tenerla. Porque al final, ok, estamos en una sociedad, un estado laico, nosotros estamos en una sociedad donde estamos exigiendo el no adoctrinamiento, pero tú quieres adoctrinar con los principios de fe a otro, que no necesariamente quiere ser adoctrinado, y eso yo tengo que Es respetarlo. complejo. Es Interesante. complejo. Pastor Medina, evidentemente, según todo lo que usted nos ha dicho y todo lo que estamos viviendo, Ya se acabó hay- el programa. Yo no, siento que hablé como no, no, 30 no, ahora horas. es que el programa va a comenzar. Bueno, Porque al principio yo mencionaba sobre la cuestionante de cómo fue que perdimos el mapa que nos guiaba y en qué momento llegamos a todo esto. Entonces, debe de haber un culpable, alguien es responsable. Usted escribió un libro que decía, ¿quién secuestró el evangelio? Entonces, ¿quién secuestró los valores? bueno, yo pienso que lo que te decía, esa es la combinación de la posmodernidad, de que el ser humano siente que habiendo hecho un esfuerzo tan arduo, lo que pare son dos grandes guerras mundiales, más la guerra de Kosovo, todas esas guerras golfo orientales, las guerras en Asia, ¿verdad? A finales ya, o del 60 hacia el año 2000, pues el hombre comenzó a vivir para sí. Entonces, cuando hablamos de buscar un culpable, yo pienso que nosotros tenemos que asumir el rol nuestro desde las iglesias y la familia, porque el tema está en que los padres mandan a los niños al colegio esperando que el colegio haga la labor que le toca al padre hacer. Y fíjate la diferencia entre la misma cultura hebrea. El hebreo educaba a su hijo en su casa. O sea, ese homeschooling que tanto se habla, eso era algo natural. ¿Por qué? Porque usted es el encargado, él es el responsable de la vida o de las vidas depositadas en su casa. Entonces ha habido una laxitud por el sistema capitalista, porque trabajamos no 8, sino 20 horas,
Entonces sus hijos lo está educando el sistema y el sistema ha ido cambiando y seguirá cambiando. Yo no creo que esté peor ahora que estuvo en el primer siglo, en el segundo siglo, o No. cuando no había ley. No, no, no creo, para nada. O sea, solo hay que leer un poco de historia para saber que en una época donde no había norma, por ejemplo, cuando Roma cae en el 476, que el mundo queda desprovisto de algún tipo de brújula, era literalmente la ley de la selva. Los germanos que estaban invadiendo, las tribus germánicas, las Sí. tribus bárbaras, Atila el Huno y eh, toda esa playa de verdad de grandes conquistadores, primero Alárico en el 410, el mundo quedó sin referente. De hecho, el mundo se va a recuperar un poco prácticamente 4 siglos después con Carlomagno. Y Alcuino de York, que fue obispo, ¿verdad? Y el asesor religioso de Carlomagno, o sea, uno de los, bueno, el fundador del imperio sacro-germánico, Ujú. romano sacro-germánico. Eh, Ahí se comienza a recuperar un poco el tema de la pedagogía y el tema de la academia. El mundo quedó sin norte. Imagínate, no existían temas de conexión, no existía esa interconexión que nosotros vemos, esa globalidad. La gente era aldeana por completo Pero usted se refiere en términos de educación y de formación. y de valores. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los principios, sabemos que son normas y reglas de carácter general, ¿verdad? Mientras que los valores ya son más específicos y van a depender mucho de la cultura, de la sociedad y de las valoraciones que las personas tengan a nivel ético, moral, religioso, Correcto. cívico y todo eso. Entonces, ¿es un consuelo para nosotros saber que en aquel tiempo las cosas estaban peor que ahora? ¿O No, yo lo que creo que primero dice un refrán: mal de muchos consuelo de tontos. O sea, De tontos. usar la historia para nosotros decir es de estúpidos que dice, pero yo no sé si aquí se puede hablar así. Entonces, eh, no podemos usar la historia como un condón, como bueno, pero sí es un atenuante, porque muchas veces por la ignorancia decimos el fin está cerca, Ujú. se oirán de guerras y rumores de guerras. Cada vez que yo oigo un predicador hablar de eso, yo creo que mueren 5 dragones allá en la Antártida, allá lejos. Y cuando decimos, mira, porque Mateo 24, cosas que ya se cumplieron, históricamente ya se cumplieron, no, o sea, pero bueno, ese es el Eso es punto. otro tema. El tema es que nosotros no podemos exagerar tampoco y precipitar la realidad social que nosotros tenemos. Tenemos que enfrentarla, como cada generación ha hecho sus esfuerzos. ¿Por qué tú crees que se hace con mis hijos no te metas? Ujú. Eh, ¿Por qué se hace? ¿Por qué hacemos a la luz de su palabra? ¿Por qué tú tienes este grupo que está haciendo lo de vota bien? O sea, Sí. Flaquer y compañía. Bueno, porque nosotros tenemos unos valores que nos identifican y en una sociedad democrática, ¿cuál es la forma de yo acceder a aquello que me representa? Bueno, colocando legisladores y colocando personas que hagan leyes en favor de lo que yo creo. Ahora ese mismo derecho lo tiene el otro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Uno, educar correctamente. Sí. Cuando me refiero a educar correctamente es usted a los suyos, edúquelos de acuerdo a sus valores y principios. En las iglesias son temas que deberían hablar. Si tú vas al 99% de las iglesias, de lo único que se habla es de que hay que diezmar más, Ay, de Dios que mío, hay una pastor. guerra espiritual, de que estamos en campaña, de que Oíste, la Tony. semana que viene vamos a hacer un social. Yo no sé si eso existe Entonces, entiende todavía. usted que siendo la iglesia la última reserva moral que nos queda, está en lugar de promoviendo los valores, está rezagado en ese sentido, dejando que el mundo entonces promueva antivalores. No, yo no creo que la iglesia ha dejado de promover valores, porque los sermones están llenos de valores que están en la Biblia, la mayoría de sermones. Ahora, yo pienso que no he entendido el rol que tiene. Y la brújula se ha ido yendo, la brújula moral, la brújula social, la misma brújula teológica. Tú ves que hoy en día se gira. Tú que mencionaste mi libro, ahí yo trato claramente el tema de ese antropocentrismo que se da en la teología de hoy. O sea, ¿cuáles son los cortos que se hacen virales de algunos predicadores? Mire, el lunes tú vas a llegar a tu trabajo y ese gigante que se levantó en contra Ujú. tuya, tú verás que se cae ahora. Tú dices, pero esto es el jefe que por yo llegar Claro, tarde desde luego. probablemente me va a votar, pero yo entiendo que es una conspiración que hay contra mí. Y tú ves un predicador que dice, los que se levantaron en tu contra. Y eso a la gente, mira,
Pero la puntualidad es un valor social. Pero yo pongo eso, o sea, nosotros verdaderamente lo que estamos es cultivando víctimas hoy en día en las iglesias. O sea, con ese Ay, tipo de sí. mensaje, eso es un mensaje para darse un tiro. Porque es insulso, pero a la gente, eso es como tú decirme a mí que tú vas a ser una persona saludable comiendo McDonald's todos los días. Eso es absurdo. Eso es comida chatarra. Pero nosotros somos del quick fix hoy en día. O sea, es más fácil yo entrar a ChatGPT o entrar a Google o entrar a Gemini o a cualquier inteligencia artificial y decirle, explícame esto. Si tú lo usas como un recurso, es excelente. Excelente. Si lo usas como una muletilla, eres un idiota. O sea, eres una persona que está siendo capacitada para simple y llanamente salir a repetir lo que otro Un te está acéfalo. diciendo. Pero eso pasa en las iglesias. Ujú. Entonces, tú me preguntas, la iglesia siendo la última reserva moral, el problema es que estamos más pendientes de los problemas intestinos de la iglesia. Si tú vas a aquella iglesia, si yo tengo la doctrina sana y tú tienes una doctrina enferma, si ese espíritu de chisme que hay en la iglesia, ¿qué espíritu? Mi hermano, ¿qué espíritu? O sea, ¿qué espíritu? No hay un espíritu de chisme, pastor. Bueno, yo no lo veo en la Biblia. Yo lo que creo es que usted agarra y le corta la lengua a esa gente y se acabó el espíritu. O como dice Pablo, Pablo le dice a los de Tesalónica, le dice, mira, al que cause divisiones entre ustedes, ¿qué dice? Claro. Sáquenlo. O sea, sáquenlo. O sea, manín, muy bien, gracias. Cuídate, vete para otro sitio. Pero estamos más pendientes a la forma que al fondo. Sí. Y ahí el tema de la reserva moral, yo pienso que debemos hacer simposios, debemos conectar con una nueva generación que no entiende lo que la iglesia habla hoy. Y no se trata de tener luces chulas, de tener 70 pantallas LED, de tener música heavy. Ese es probablemente un anzuelo, pero si tú no tienes contenido con el que comunicar y confrontar a una sociedad actual, No lo vas a simple y retener. llanamente tú no eres mejor que la oferta de la industria del entretenimiento del mundo. No hay iglesia que Muy tenga la fuerte. capacidad económica que tiene la industria del mundo para eso. No Eso lo es hay. así. Entonces, eventualmente, ¿por qué las estadísticas dicen que una persona dura entre 5 y 7 años en una iglesia? Más del 60%. Porque básicamente no han encontrado una profundidad y una convicción que independientemente de que el mundo se acabe, usted permanece en la fe porque usted está convencido de la misma. No es que yo siento, que tú sentiste lo que yo sentí cuando, Ujú. pero hay veces que usted no siente nada, hay veces que lo que usted siente es todo lo O deja contrario. de sentir. Y Dios sigue siendo Dios. O Sí. sea, Dios no se mueve porque tú no lo sientas. Hoy como que el Espíritu Santo no está aquí. Yo quisiera saber quién es el que tiene el termómetro de ese tipo de cosas. Porque usted no siente como que... No siente. Yo estaba en Nueva York ahora que me invitaron a predicar a una conferencia y me topo con estos... Ellos sí son famosos. Yo ahí era el dominicano que lo que fui a hablar en Spanglish. Porque yo dije, no voy a predicar en inglés aquí porque después me enredo. Ya. Búscame un traductor. Y yo prediqué un mensaje bastante disruptivo, confrontador. Yo dije, esta gente no me va a invitar más y yo tampoco es que me interese. O sea, y estos tipos, y yo oigo a uno que es muy famoso, me cae muy bien todos ellos, o sea, súper bien, la pasamos muy bien, compartimos mucho, yo respeto. Pero dice, nosotros estábamos en Texas y de repente hubo un silencio y tú sentías la gloria de Dios. Yo le preguntaba, Ujú. después le pregunté, men, Ujú. ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se siente eso? Mira, te está hablando una gente que ya ustedes lo dijeron al principio. Yo he corrido un poco. Y no- tú siendo maestro no sabes cómo es que... Como le dijo el... ¿Cómo que se siente? Como le dijo Jesús a Nicodemo. Y tú siendo maestro. Total, no, yo soy analfabeto. Yo quisiera que alguien me explique cómo yo puedo decir que tú no tienes o que tú tienes. Entonces, estamos más enfocados en ese tipo de cosas que en poder tener un diálogo que sea un diálogo pontifical. O sea, esa idea del sumo pontífice, que viene más de los romanos que de Sí. la iglesia, implicaba un creador de puentes. O sea, es mejor nosotros sentarnos a tener un diálogo constructivo y que sea de bendición. Y si usted siente amén, qué bueno, de verdad yo me gozo con eso. Pero ahí debemos volver al diálogo confrontador. Jesús se enfocó más en hablar con la gente que en hacerle sentir experiencias a la gente. Sí. Excelente. Solo analízalo por ahí. Sí. Bueno, wow, esto ha sido un programa, un tiempo maravilloso, pero el tiempo aquí, No. señores,
Él va a tener que volver Ustedes saben que- definitivamente. Con gusto. Sí. Vamos a comprometerlo públicamente para que sea aquí, porque hay muchos temas pendientes. Sí. Bueno, me gustaría terminar ya con una cita de Walter Rizzo, muy importante, que las crisis son importantes porque nos ayudan a ordenar el desorden. O Dios sea, mío. pienso que hay una manera positiva de ver todo lo que está pasando también, ¿verdad? Es analizarlo así y sacarle el mejor provecho. Cuando hay crisis, creo que eso nos está dando algo, Sí. ¿verdad? Como para decir, "Hey, hay que estar atento aquí, vamos a despertar aquí". Damos las gracias, distinguido pastor, Placer, un gusto. por acompañarnos. El tiempo se nos ha agotado, pero esto fue... Interactuando. Dios le bendiga.